Ahora vamos con las obligaciones del comodatario. La primera obligación que tiene es conservar el bien prestado. Y esta obligación supone 3 aspectos. El inciso A, realizar los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación sin derecho para exigir el reembolso al comodante. Acuérdense que ahorita la obligación del comodante era reembolsar los gastos extraordinarios y urgentes realizados. Pero aquí, como obligación del comodatario, es realizar los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación del bien. Por ejemplo, si el objeto del contrato de comodato es el vehículo y como el objeto de este contrato es el uso del mismo, pues es lógico que mínimo debe de ponerle gasolina y no va a exigir el reembolso si se lo prestó algunos meses. Por ejemplo, el comodatario no va a exigir el reembolso de todas esas puestas de gasolina que hizo al vehículo. Incluso señala la ley que el comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación de la cosa prestada. Repetir es que se le reembolsen, ¿verdad? No tiene ese derecho. El segundo aspecto de esta primera obligación del comodatario, que es conservar el bien prestado, consiste en responder de los deterioros causados por su culpa. Pues el Código Civil señala que el comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la cosa y es responsable de todo deterioro que ella sufra por su culpa. Si el deterioro es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor anterior a ella, abonando su propiedad al comodatario. Es decir, si se le prestó el vehículo y cuando devuelve el vehículo, este está de tal manera dañado que ya no es susceptible de emplearse a su uso ordinario por el maltrato que le dio el comodatario, no el uso ordinario, sino el maltrato que le dio, entonces el comodante podrá exigir el valor que tenía el vehículo y le entregará la propiedad al comodatario. Sin embargo, si la cosa se deteriora por el solo efecto del uso para que fue prestada y sin culpa del comodatario, no es este responsable del deterioro, porque las cosas al usarse van sufriendo un deterioro, pero ese deterioro es en virtud del uso normal. En el caso del anterior es un abuso ya del bien y por eso ya no se entrega en condiciones óptimas de servir. Por eso hay que pagar el costo, el valor que tenía antes y se le entregará la propiedad al comodatario. También esta primera obligación de conservar el bien prestado tiene una tercera cuestión, que es responder en ciertos eventos del caso fortuito. El caso fortuito es el acontecimiento imprevisto y extraño al sujeto que le impide cumplir con su obligación, causando un daño patrimonial a otra persona. Aquí fundamentalmente son acontecimientos de la naturaleza, inundaciones, incendios, rayos, etc. Aquí, por ejemplo, la imagen de el tornado que el año pasado, en el 2015, sucedió en Coahuila, que dejó los vehículos de esa manera que estuvo impresionante. Si recuerdan en las noticias, pudimos ver estas imágenes. ¿Qué pasa cuando se da un caso fortuito y ese vehículo estaba en comodato, por ejemplo? Hay que tomar en cuenta que el comodato es un contrato gratuito. Entonces la ley le impone al comodatario la obligación de responder de la pérdida de la cosa si la emplea en uso diverso o por más tiempo del convenido, aun cuando aquella sobrevenga por caso fortuito. Es decir, si el comodatario se le fijó un plazo para que pueda hacer uso gratuito
del vehículo, y a lo mejor ese plazo se vence el 30 de marzo, y no entregó el vehículo y sigue utilizándolo, él va a responder de la pérdida de la cosa, aun y cuando sea por virtud de un caso fortuito, como en este ejemplo. ¿Por qué? Porque para ese tiempo ya no debería de estar con él. O bien, también respondería incluso por caso fortuito si la emplea en uso diverso al que se le contrató, al que se le dio. ¿Sí? Por ejemplo, si se estableció que el uso iba a ser nada más para la ciudad, que no iba a salirse a carretera, o que no la iba a utilizar, por ejemplo, en la sierra, donde ya requiere llevar vehículos con mayor potencia, que requieren mayor esfuerzo, etcétera, y allá le sucede una tragedia, por ejemplo, que también lloviera mucho y se llevara el vehículo y alcanzara él a salirse del mismo y rescatar su vida, pero el vehículo se pierde, ahí el responsable va a ser el comodatario, porque le está dando un uso diverso al convenido. También, si la cosa perece por caso fortuito, de que el comodatario haya podido garantizarla empleando la suya propia, o si no pudiendo conservar más que una de las dos, ha preferido la suya, responde de la pérdida de la otra. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si se da en los meses que vienen las lluvias fuertes o que hay huracanes y que se anuncia en la televisión que efectivamente viene un huracán o incluso tornados, porque algunos de estos acontecimientos son previsibles, entonces si él decide, si él tiene una cochera y en vez de dejar resguardado el vehículo que está dándosele en comodato, él decide resguardar en la cochera su propio vehículo o el de su esposa, entonces, y viene el acontecimiento natural y se pierde ese vehículo, el comodatario va a ser responsable. Esto deriva de una clasificación que hicieron los romanos. Esta sería la culpa levísima, por la cual responde, incluso en la actualidad, en actos gratuitos como estos, el comodatario en este caso. También, si la cosa ha sido estimada al prestarla, su pérdida, aun cuando sobrevenga por caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio si no hay convenio expreso en contrario. Solamente que haya en el contrato alguna cláusula que contradiga esto, entonces será responsable el comodatario. En este último caso, cuando la cosa ha sido estimada, valorada al prestarla. Segunda obligación del comodatario: servirse del bien para el uso convenido o el que determine su naturaleza. Porque si no, acuérdense, es una de las causas por las que se responde de la pérdida del bien, aún por caso fortuito. Además, el comodatario únicamente debe usar el bien y no puede apropiarse de los frutos y accesiones. Tercera obligación: restituir el bien al término del contrato. Solo en el evento de que la cosa se dañare por culpa del comodatario o por caso fortuito, si el deterioro es tal que el bien no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor anterior abonando su propiedad al comodatario, como ya lo habíamos dicho. Y entonces allí no habría obligación de entregar el bien, sino de entregar el valor. Tampoco tiene derecho el comodatario para retener la cosa a pretexto de lo que por expensas o por cualquier otra causa le deba al dueño. Es decir, si el comodante le debe 5,000, 7,000 pesos por otra relación, por otro acto jurídico, no puede el comodatario, basándose en esa situación, igual a lo mejor también ganó el comodatario una apuesta por algún
partido en el que se confrontaron comodante y comodatario al ser amigos, y resulta que le debe por esa apuesta 5,000 pesos y que quiera el comodatario retener el vehículo que le dio en comodato hasta que le pague esos 5,000, 7,000 pesos. Eso no se puede hacer, porque acuérdense de la naturaleza gratuita de este contrato. Todavía que te están prestando un vehículo para su uso de manera gratuita, tú no puedes ser ahora sí que malagradecido en retener el vehículo por una deuda que tengas con el comodante. La restitución debe hacerse en el lugar convenido. A falta de convenio, si se trata de un inmueble, entonces la entrega se hará donde éste se encuentra, y en los demás casos en el domicilio del comodatario. Tal devolución debe hacerse justamente cuando el contrato se termine. También, si son 2 o más los comodatarios, están sujetos solidariamente a las mismas obligaciones. ¿Sí? Acuérdese de las obligaciones solidarias. La deuda no se divide, y en este caso, por ejemplo, si se diera la pérdida del bien dado en comodato, el comodante, como se establece una obligación solidaria, puede reclamar el monto total a su elección, ya sea a uno o a ambas partes. Pero si se decide por uno, este le tiene que pagar al comodante el 100% de el valor del bien dado en comodato, ya independientemente que él, una vez pagando al comodante, ahora sí solicite la parte que le correspondía al otro comodatario. Ahí hay un video que pueden ver de la clasificación de las obligaciones solidarias y mancomunadas, que pueden acceder a través del canal para que recuerden lo que son, pero ya se las expliqué a grandes rasgos.